Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, el mundo está dedicado a desarrollar las matemáticas desde la época de Pitágoras, que se sepa, ¿no? Y esto hace 20 y tantos siglos. Y ha llegado a un desarrollo matemático gigantesco, y las matemáticas dominan gran parte del desarrollo económico y del desarrollo científico y del desarrollo cultural de los países. Ahora Petro la emprende contra las matemáticas. Eso es lo que ha hecho Petro, doctor Fernando, en las últimas horas, es intentar convencer a su audiencia, porque Petro le habla a los suyos, ¿no? A los que lo entienden o lo escuchan y se erizan, como diría Amparo Grisales, escuchando cuanta bobería se le ocurra, porque de verdad que dice cosas que no le caben sino en la cabeza a él y a los que lo siguen. Petro decidió hablar del neoliberalismo y él insiste en su teoría chueca de que gracias a que hay desarrollo económico y hay ricos en el mundo, es que el ser humano se va a extinguir. Ha dicho, el neoliberalismo acabará con la humanidad. Definitivamente, ¿será que el comunismo que tanto le gusta o el socialismo los tiene muy bien? Habrá que ver cuántos miles de millones mató el comunismo, doctor Fernando, el siglo pasado. Pero escuchemos a qué se refiere él con el neoliberalismo y qué es lo que propone. Escuchémoslo. El pensamiento dominante hoy, el pensamiento neoclásico, se centraba en los bienes y servicios, en el mercado. Lo que vivimos hoy es una extrapolación del mercado, prácticamente todas las actividades del ser humano, y se le conoce como el nombre del neoliberalismo. El neoliberalismo es el pensamiento único de tipo económico hoy. Ese pensamiento tiene un paradigma, no me voy a extender obviamente porque es el profesor el que debe dar la conferencia y me gustaría escuchar sus conceptos, pero ese pensamiento se basa en el teorema de Walras, un suizo neoclásico, que expuso a través de unas matemáticas muy elegantes cómo, si se deja operar libremente el mercado, se alcanza el máximo de bienestar de una sociedad. Ese es básicamente el modelo. Por tanto, lo que debe hacer un presidente, un político, un congreso, etcétera, es dejar actuar libremente el mercado, porque de esa manera se alcanza la maximización del bienestar. Ese teorema se enfrenta hoy con una ruptura, con un desplome total a nivel mundial, a nivel global. Se derrumba el paradigma del pensamiento único económico edificado en estos 40 años. ¿Qué lo derrumba? Mi opinión personal. La crisis climática. Porque el mercado, actuando libremente, nos trajo a una circunstancia que vivimos hoy, en donde no es la maximización del bienestar lo que está al frente, sino es la extinción de la humanidad. Es decir, Mar, le suplico, paremos. Ahí Mar. está. Aló, de Mar. La extinción de la humanidad es lo que dice Gustavo Petro. Estamos viviendo por cuenta de ese neoliberalismo. Y se acabó el es neoliberalismo después de 40 años. Todas las naciones ricas de la Tierra son naciones liberales. Los Estados Unidos, todos los países de Europa Occidental, se adhirieron los países de Europa Oriental, se unió la China con un modelo liberal, neoliberal lo llamaría Petro, se unió Rusia, se unió el mundo entero, porque es el mercado, porque es la gente trabajando, porque es la iniciativa de la gente lo que crea riqueza en el mundo. Y hay que comparar los niveles de riqueza que tiene la gente hoy, que tiene un obrero hoy, un obrero europeo que tiene su casita, que tiene su carro, que tiene posibilidad de educar a sus hijos, con lo que era un obrero de hace 50 años, antes de que existiera el liberalismo. Pero ¿para qué, Demar? ¿Para qué gastarnos en semejantes tonterías?
hablemos sobre las cosas más inminentes. Nos crearon el Ministerio de Francia Márquez. Ese ministerio que nadie sabe qué diablos va a hacer. Sí se sabe cuántos funcionarios va a tener. ¿Qué nos dice usted? ¿Y cuánto nos va a costar? El Ministerio de Francia Márquez es único en la historia de Colombia en su estructura. El decreto que el DAPRE ha expedido en las últimas horas para dar cuenta de cómo va a funcionar indica que va a tener 5 viceministros, que ya lo había anunciado Gustavo Petro, 20 directores técnicos, 32 directores técnicos departamentales, 21 asesores y costará nada más y nada menos que $500 millones de pesos al año a los colombianos. Bueno, ese es el ministerio. ¿Y cuándo se posesiona Francia Márquez? Porque iba a ser en La Guajira, pero como Petro tuvo indigestión y se regresó para Bogotá, pues no la pudo posesionar. Pero se regresó ayer para poder cumplirle a doña Francia Márquez. No me imagino cómo hubiera sido si no lo hubiera hecho. Se regresó, estuvo en Riohacha ayer en horas de la tarde-noche para poder posesionar a doña Francia Márquez como nueva ministra de la Igualdad. Hubo un evento en Riohacha donde hubo buses, comparsas, refrigerio para poder reunir a una cantidad de personas que escucharon los anuncios fantásticos del presidente Petro y de doña Francia Márquez, quien muy orgullosa dice que ahora sí, hasta que la dignidad se vuelva costumbre, dice ella, los nadies y las nadias ya tienen ministerio, y ese es el Ministerio de la Igualdad. Los nadies y las nadies. Muy bien. Entonces, Petro volvió a La Guajira. Sí, señor. Sí. Se alivió muy rápido. Sí, seguramente ya se regresó a Bogotá porque pues entonces un hombre de su característica no puede comer cualquier cosa en cualquier parte. Vaya y venga en avión. Claro. Exactamente. Y entonces todos son discursos y todos son gastos y nada es productivo, nada es positivo. Esa es la verdad y en eso estamos. Estoy muy preocupado con la noticia de que Campo Rubiales es territorio de las FARC, de Mar. Eso era lo de Pacific Rubiales, ¿no es cierto? Era lo de Pacific Rubiales, donde sigue habiendo, doctor Fernando, sísmicas y sigue habiendo exploración de petróleo. Lo que se conoció en las últimas horas fue un video del grupo terrorista FARC, donde anuncian cómo van a operar de ahora en adelante, porque ellos han presentado el impuesto de guerra, que llaman ellos, que no es otra cosa que una extorsión, de 3 millones de pesos para cada uno de los vehículos que circule por la zona. Escuchemos qué fue lo que dijeron estos terroristas en las últimas horas en un comunicado. Junio 23 del 2023. Señores propietarios de tractomulas y volquetas que operan en Campo Rubiales, el Frente 39 Arcesio Niño de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, hace el llamado a ustedes para que realicen el pago del aporte o impuesto de guerra, que es de 3 millones de pesos por vehículo por rodamiento en nuestra zona de injerencia. Quien a la fecha de hoy no haya realizado este pago es tomado como objetivo militar y su vehículo será quien asuma las consecuencias. Esa es la paz total del presidente Gustavo Petro, mientras él habla del aeropuerto internacional en La Guajira, mientras dice que La Guajira puede darle energía a toda Colombia. Esto es lo que pasa, doctor Fernando, en el departamento del Meta, que sigue siendo territorio de los terroristas de las FARC. Y una notica al margen. Me confirma el doctor Miller Soto que Petro va a estar en La Guajira hasta el día domingo. Hoy va para San Juan. Vamos a ver qué otro espectacular anuncio nos hace desde allí. Entonces se quedó en La Guajira. Ya Tomando está curado, ya está curado. Un agua distinta de la que lo trajo a Bogotá. Vino a Bogotá, se curó, volvió para La Guajira, se queda hasta el domingo. Se queda hasta el domingo, pero que tome algo que le ayude a pronunciar cosas serias, ¿no? Escuchemos que fue... Los ministros también están allá, de Mar. Una parte de los ministros, doctor Fernando, otra está aquí en Bogotá. Vimos ayer al canciller viendo o inaugurando, asistiendo a unos eventos de mecanismos de producción de extracción de agua en La Guajira. ¿Qué hace el canciller en eso? O sea, el canciller tiene que estar en otras cosas. ¿Por qué no está atendiendo el asunto de Armando Benedetti, por ejemplo? Benedetti, que no va a volver a Venezuela por ahora y que está devengando un buen salario. Doctor Fernando, descubrió el presidente Gustavo Petro que definitivamente
En Colombia no hace falta tener termoeléctricas ni tampoco hidroeléctricas. Ya nos ha solucionado el problema de la energía en Colombia. Es el más espectacular anuncio que hemos podido escuchar en los últimos tiempos. Hoy es viernes. Démosle un minutico, menos de un minutico. Aquí está el anuncio. Mejor dicho, se va a inaugurar Hidroituango cuando hay que cerrarlo. Más o menos. ¿Y pues, ya para qué? No hace falta. Porque es una hidroeléctrica que va a producir más de 1.000.000 de kilovatios. Entonces, eso sobra. Pues según estas declaraciones, sí. Veamos qué fue lo que dijo el señor. Aquí se ha hecho un esfuerzo sobre 2.5 gigas. La Guajira, ya lo dijo la ministra, y los datos que yo tengo es que tiene un potencial de 25 gigas. Colombia toda consume en un año más o menos unas 18 gigas. Es decir, con solo la energía limpia de la Guajira en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluido las hidroeléctricas, Hidroituango y todo eso. ¿Escuchó? Usted lo decía. Sí, no, escuché, claro. Incluido Hidroituango. Bendito sea el Señor. Claro, todas. No. Y por supuesto Chivor, y por supuesto la hidroeléctrica, la central hidroeléctrica de La Miel, y por supuesto todo. Todo se va a sustituir con los desarrollos. No dijo si eran eólicos o era de qué condición los de La Guajira, ni quién ha hecho los estudios, ni cuánto cuesta eso, ni cómo se transporta esa energía por el país. Nada. Cero. Palabras al viento. Palabrería. El palabrero. Petro es bueno. El palabrero. No se le olvide eso. Ayer, doctor Fernando, vivimos una situación muy difícil en Bogotá. Bogotá definitivamente avanza en los días y es tierra de nadie. Doña Claudia López, que solía ser tan firme y tan fuerte, diciendo que iban a temblar los ladrones y la delincuencia en Colombia, pues están temblando de la emoción porque no hay alcaldesa en Bogotá. Así de simple. Esto ocurrió ayer en Bogotá, doctor Fernando. Esta es una de las imágenes de un atraco espantoso en plena calle 100 con séptima. Esto, lo que estamos viendo en estos momentos aquí en pantalla con nuestros televidentes y oyentes de la hora de la verdad. Es absurdo como un par de criminales en una motocicleta llegan, bloquean la vía, se roban un taxi, se montan en él, se lo roban y este señor, el dueño del taxi, desesperado busca ayuda, pero no hay quien lo socorra, no hay quien lo ayude. Y es lo que está pasando en Bogotá. Antes, unos minutos antes, ese mismo grupo de delincuentes había intentado hurtar un vehículo particular en la calle 94. Los mismos criminales. Hoy la policía saca un cartel diciendo que está ofreciendo hasta 10 millones de pesos por información que permita la captura de estos sujetos. Entre tanto, doña Claudia López, Petro, el ministro de Defensa, que deberían estar pendientes del orden público, no dicen nada. Bueno, 100 con séptima, es decir, al pie del Cantón Norte y al pie de la Escuela de Caballería. Sí, ¿no? Señor. Sí. Ahí atracan a una persona y se la roban. ¿Y qué hacen con ese taxi en medio de semejantes trancones? Estos días estaba un poco despejada Bogotá por cuenta de que estamos en receso de universidades, colegios. Sí. Por el largo fin de semana. Sí, señor. Sí, Bogotá está, fin de semana. Está suave. Recuerden ustedes que el próximo lunes tendremos lunes Emiliani por la fiesta de San Pedro y San Pablo. Correcto. Es así, ¿no? Correcto, sí, señor. Bueno, ¿y qué le dijo el expresidente Pastrana a Petro? El expresidente Pastrana a Petro le dijo lo siguiente en Twitter. Petro se va de gira en La Guajira, lo que es cierto porque estará hasta el domingo, con su patrocinador, el hombre Malboro. Vea pues, a repartir mermelada a 4 manos. Ojalá no se le olvide que a partir del jueves, o sea, a partir de ayer, empezó la ley de garantías. Vea pues hablazo el que le ha dado el presidente Andrés Pastrana. Y hablando del hombre Malboro, doctor Fernando, y de la platica y de los 1.000 millones que el hijo de Gustavo Petro recibió, o que dice Day Vázquez recibió, ¿qué pasó con la plata? ¿Dónde está la investigación? ¿Qué pasó con el fiscal? ¿Qué pasó con la procuradora? El señor diputado sigue ejerciendo sin problema ninguno. Hombre Malboro que estuvo en los Estados Unidos preso un buen número de años. Claro, por supuesto. Y regresó a Colombia. Y ahora es íntimo amigo y patrocinador del presidente de la República. Vea usted, pues.
18 años de cárcel en los Estados Unidos. Y aquí está, nuevamente. Bueno, hablemos de cosas serias y que nos pueden levantar el corazón. ¿Cómo es la propuesta de Vargas Lleras? Pues vea, ayer sorprendió Vargas Lleras en un meeting donde anunció y propuso que ya era hora de acercarse y de unirse los partidos para hacerle oposición a Gustavo Petro. Y llamó a la unión al Partido Liberal, que recordemos, el Partido Liberal ha estado ahí como que sí, como que no, pero por lo menos aparentemente está mucho más decidido a hacer oposición que lo que ha planteado el partido de la U, que no se atreve todavía porque está de por medio de la elección departamental y elección regional. Escuchamos qué fue lo que propuso Germán Vargas Lleras hace unas cuantas horas. Yo anunciar que mucha tranquilidad le daría a este país que formemos una nueva coalición en el Congreso. A partir de este 20 de julio, el directo de la Iglesia efectivas que sean firmes independientes de este gobierno y que nos garantice que no se cancelará. Lo que ha dicho Germán Vargas Lleras, formemos una nueva coalición en el Congreso a partir del 20 de julio que nos garantice que no se tramitarán las reformas laboral, ni pensional, ni de salud. Lo dijo desde Barranquilla y le hizo el llamado a los partidos tradicionales, por supuesto al Partido Liberal, a los conservadores, al Partido de la U, para que se sumen a esa gesta y libren a Colombia de las reformas de Gustavo Petro. Que se le unan al Centro Democrático, en otras palabras. O porque que se unan sí, el que ha venido liderando, claro, el que ha venido liderando la oposición. Era lo que se estaba esperando, la unidad de los partidos que tuvieron alguna vez una estructura seria y respetable, que se unan todos los partidos y que le hagan oposición a Gustavo Petro frontal, decidida. Hay que hacerlo y hay que hacerlo sin pausa. El llamamiento de Vargas Lleras no puede caer en el aire. Tiene que caer en terreno abonado para hacer una política grande en Colombia. Una política grande. Partido de Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U y, por supuesto, el Centro Democrático. Y el Partido Cristiano, el Partido de los Cristianos, o pues como se llamen ellos. Los dos, el MIRA y el Colombia Justa Libre, sí, señor. MIRA y Colombia Justa y Libre. Yo creo que ellos tienen una deuda, tienen una deuda con Colombia, los dos partidos cristianos, porque de un principio se esperaba que fueran partidos de oposición y se declararon como partidos en independencia, lo que les permitió jugar en unos momentos con el petrismo y en otros momentos alejarse de él. Yo creo que tienen deuda y vamos a ver si se recompone o se resarce la deuda que tienen con el país ahora con estos anuncios de Vargas Lleras, porque si es algo cierto, Petro no tiene las mayorías ni en la Cámara de Representantes, en la plenaria, ni en la plenaria del Senado de la República. No las tiene y lo vivió en los últimos días de la legislatura que terminó el 20 de junio. Bueno, ¿y cómo le fue al gobierno con la protesta que presentó por el ataque de que fueron víctimas 3 colombianos en Ucrania? Colombia presentó protesta, pero no a través de la Cancillería, porque el canciller Leiva parece pues que está pintado en la pared, sino que la hizo un funcionario cualquiera de la presidencia, una protesta a Rusia. ¿Cómo le parece? No, nos fue mal. Le importó un pito lo que dijera Colombia, o sea, así de simple. No, lo que le contestaron desde la embajada de Rusia en Colombia, es cuando menos una imprudencia irse a una zona de guerra. Pues el que se vaya a una zona de guerra, que corra las contingencias de lo que pasa en una guerra. ¿De quién es ese misil? No importa. Estaban en una zona peligrosa. Y así se lo respondieron los de la embajada rusa, por lo menos el de Rusia lo hizo así. Por supuesto estamos felices porque, además qué forma de escribir tan curiosa la de la embajada. Por supuesto estamos felices de que para los ciudadanos levemente heridos aquel imprudente viaje no se haya convertido en una tragedia irreparable. Insistimos en que los representantes del amigo pueblo colombiano se abstengan de visitar territorios y lugares de acciones bélicas. Eso es todo y ya. Con eso termina Rusia y cierra el capítulo de lo que ocurrió en Kramatorsk. Y despacharon la reclamación diplomática que hizo Colombia
pero no a través de los canales diplomáticos. ¿Quién la hizo? Un funcionario cualquiera de esos de presidencia. Que hubiera sido un funcionario cercano, no, la hizo el comisionado de paz, el señor Danilo Rueda. El comisionado de paz haciendo protestas internacionales. Increíble, increíble. Doctor Álvaro Leiva, a usted no es que lo nombraron canciller y no maneja las relaciones internacionales, en cualquier sentido que sea, para pronunciarse de cualquier modo. Bueno, el doctor Leiva guarda silencio, no dice una sola palabra. ¿Qué personajes? Dios mío, ¿qué personajes los que tenemos? Bueno, además, y le cuento que entramos a un largo fin de semana. Este es un fin de semana Emiliani, porque la fiesta de San Pedro y San Pablo, que fue ayer en términos religiosos, 29 de junio, pasa en su celebración para el próximo lunes. El lunes es día festivo. Luego nos estamos despidiendo de ustedes hasta el próximo martes, ¿verdad? Correcto, hasta el próximo martes que estaremos nuevamente con la audiencia haciendo un recorrido de lo que ocurre el fin de semana con el Gustavo Petro en La Guajira y los anuncios espectaculares que vendrán desde allí, porque recuerde que está a puertas de anunciarle al país en qué va a consistir la emergencia económica, ecológica y social en el departamento de La Guajira, que ya desde el derecho vemos absolutamente viciada, aunque él dice que le pide a la Corte Constitucional que lo acompañe. No le queda bien al presidente decirle nada a la Corte Constitucional. Hágame el favor, la Corte Constitucional que tiene que pronunciarse, dictar una sentencia, a ver si aprueba la ponencia que le presentó uno de sus magistrados y a esperar a ver qué ocurre. Pero hablar de cosas serias, hablar de la guerra en Ucrania que sigue sacudiendo al mundo, hablar de la sublevación de los mercenarios de Wagner en contra de Putin, de la manera como tambalea Putin, de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en el Asia, de lo que está pasando en el mundo entero. En la hora de la verdad tendremos que estar pendientes de todo y de todo lo serio. Creo que ya nos hemos ocupado suficiente del palabrero y no hay tiempo más para seguirlo. Me parece, Demar, el palabrero. Ahora, ¿qué se le ocurrirá? Ya le va a dar energía a Colombia desde La Guajira, sin necesidad de las hidroeléctricas. ¿Para qué poner en funcionamiento Hidroituango? No vale la pena, porque ya viene la energía desde La Guajira. Lo que puede el palabrero, Dios mío. Y mientras tanto, Campos Rubiales en poder de las FARC y el Caquetá en poder de las FARC y Colombia en poder de los narcotraficantes y la cocaína es el único negocio que prospera en Colombia y el dólar para abajo porque hay dólares y dólares y dólares, todos procedentes de la cocaína. Queridos amigos, a nombre de este esfuerzo que estamos haciendo por ustedes y que ustedes harán por nosotros para mantenernos con vida,